Casi asesinan al expresidente y nuevamente candidato presidencial, Donald Trump. Solo escasos milímetros y mucha suerte hicieron la diferencia entre la vida y la muerte. Pero quizás el hecho de que Donald Trump siga con vida no es lo más increíble, sino la forma en que ocurrió. ¿Cómo fue posible que un joven de 20 años de edad subiera a un techo a plena luz del día, armado con un rifle, se tomara su tiempo y lograra dispararle a un expresidente custodiado por el servicio secreto? Y es cierto que la gente advertía sobre la presencia del tirador antes de los primeros disparos, pero nadie hizo nada. ¿Cómo es posible que los francotiradores del servicio secreto desde posiciones más altas no detectaran la presencia del tirador a menos de 200 metros? Pues que esperaron a propósito para que lograra ejecutar a Trump. Hubo un complot. ¿Quién se beneficiaba si el atentado tenía éxito? ¿Qué hubiera ocurrido en Estados Unidos si Trump era asesinado? Estas y otras preguntas las responderemos mientras recordamos los magnicidios e intentos de magnicidios más importantes de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Lo primero que hay que aclarar es el significado de la palabra magnicidio, que es muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder. Muchas personas suelen ligar esta palabra únicamente a los asesinatos de presidentes o expresidentes, cuando también se incluyen presidentes de parlamentos o congresos, monarcas y figuras políticas de mucho peso en un estado. Dicho esto, hablemos de magnicidios e historia antes de intentar responder la gran pregunta: ¿hubo una conspiración para intentar eliminar a Trump? Magnicidios en la época romana. Cuando nos remontamos muy atrás en los tiempos civilizados del hombre, el primer magnicidio de gran importancia que muchos podrían recordar fue el sangriento asesinato de Julio César, el cual ocurrió un 15 de marzo en el 44 a.C., y en el que participaron más de 60 personas. Ese día quedó marcado para la historia porque manchaba de desgracia e infamia los idus de marzo, como se les llamaba a los días 15 de marzo por ser días festivos en Roma. Fueron 22 puñaladas traicioneras las que pusieron fin al emperador romano, posiblemente uno de los hombres más poderosos del mundo en esa época, aunque este asesinato tenía como objetivo cambiar la dirección que estaba tomando Roma y el mismo rumbo de la historia. Lo cierto es que no tuvo tal efecto, y es que Octavio, el sobrino nieto de Julio César, ascendería al trono como emperador de Roma y la convertiría en un imperio. Luego vendría el turno de Calígula, el tercer emperador de Roma y quien ocupó el trono desde el 37 después de Cristo hasta el 41 después de Cristo. Pero Calígula no tendría mucha suerte y sería víctima de un magnicidio. Este ocurrió el 24 de enero del 41 después de Cristo. Lo asesinaron oficiales de la Guardia Pretoriana, senadores y cortesanos, quienes conspiraron para restaurar la República Romana, porque Calígula había demostrado ser un tirano con rasgos de demencia, que solo estaba llevando a Roma a su propia destrucción. De acuerdo, hay que recordar que los romanos no fueron los únicos que vivieron magnicidios. Estos han ocurrido muchas veces y probablemente en todas las civilizaciones, antes y después de ellos, por lo que tampoco se cree que dejen de ocurrir. Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Cuando hablamos de la Edad Antigua, los principales personajes relevantes que sufrieron un magnicidio fueron el padre de Alejandro Magno, Filipo II de Macedonia, y luego Seleuco I Nicátor. El general que ocupó el trono de Alejandro Magno fue traicionado y asesinado. Para la Edad Media, los magnicidios se convirtieron en algo mucho más habitual. Las familias nobles y reales dejaron que su ambición las llevase a cometer crímenes terribles. Por ejemplo, el 14 de febrero del año 1400, Ricardo II de Inglaterra fue asesinado por órdenes de su primo, quien lo sucedería en el trono y se convertiría en Enrique IV. Aquello permitió que los Lancaster se consolidaran como una de las familias más poderosas de Inglaterra. El 28 de abril de 1192, en la ciudad de Tiro, actual Líbano, Conrado de Monferrato, un noble italiano que acababa de ser elegido como rey de Jerusalén, fue asesinado por dos miembros del temido grupo de los Assassins o Hashashin, en español asesinos.
Este era un temido grupo musulmanes que sembraba el terror en Medio Oriente, cometiendo asesinatos increíblemente difíciles, casi imposibles de ejecutar. Fueron dos asesinos disfrazados de mensajeros, quienes lograron llegar hasta Monferrato para entregarle una carta, y mientras éste la leía, los sujetos sacaron unas dagas ocultas y lo acuchillaron. En la Edad Moderna, la Revolución Francesa marcó un antes y un después a punta de regicidios, homicidio de un monarca, su consorte, un príncipe heredero o un regente. Luis XVI fue depuesto del trono y todos sus títulos y propiedades fueron expropiadas por una Asamblea Nacional creada para abolir el poder de la nobleza. La Convención Nacional, un tribunal también recién creado para la ocasión, lo declaró culpable de alta traición y lo ejecutaron en la guillotina el 21 de enero de 1793. La esposa de Luis VI, María Antonieta, también fue ejecutada en la guillotina el 16 de octubre del 1793. Durante aquellos tiempos de la Revolución Francesa mostró su cara más radical. En la edad contemporánea, las grandes ideologías y la aparición de los partidos políticos, ya el asunto no solo se trataba de enfrentamientos entre élites. Los movimientos populares influyentes empezaron a ganar fuerza, los cuales, bien organizados, podían amenazar, atentar y quitarles la vida a los políticos más importantes. Y la aparición de las armas de fuego solo facilitaron aún más este tipo de atentados contra personas de importancia, quienes ahora debían cuidarse mucho más, lo que se hacía muy complicado porque los políticos que deseaban poder debían mostrarse más en público y dar discursos abiertos para ganar seguidores, lo que los hacía mucho más vulnerables. El primer magnicidio de importancia en Estados Unidos. Los magnicidios estadounidenses empezaron a llamar la atención mundialmente con el asesinato de Abraham Lincoln, el 15 de abril de 1865, solo 5 días después de que terminase la Guerra Civil en Estados Unidos. Lo cierto es que el trágico suceso agarró a muchos por sorpresa. Eran días de júbilo. Finalmente terminaba una guerra de varios años que había causado miles de muertes, pobreza y desgracia. Sin embargo, para el actor John Wilkes Booth, la guerra continuaba. John Wilkes era simpatizante de la Confederación y estaba en contra de la abolición de la esclavitud. En otras palabras, no quería que el país continuase por el nuevo camino por el que Lincoln lo estaba llevando. Así que conspiró junto a otras personas para asesinarlo a él, al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado, William H. Seward. Aunque solo lograrían asesinar a Lincoln de un tiro en la cabeza, John Wilkes se dio a la fuga tras cometer el crimen, pero lo encontraron 12 días después. Los soldados de la Unión que lo capturaron aseguraron que no quiso rendirse y por eso lo acribillaron. Los demás conspiradores también fueron atrapados, pero juzgados antes de ser condenados a muerte. El magnicidio de Abraham Lincoln es uno de los más mencionados en la historia de Estados Unidos, y no es para menos. Ocurrió durante una de las épocas más trascendentales del país y la humanidad, cuando finalmente se abolía la esclavitud y los estados se unificaban. Afortunadamente, la muerte del presidente no logró destruir lo que se había construido y tampoco revivió la guerra civil. Si bien fue un evento terrible, al menos no hubo un desenlace negativo como el del siguiente magnicidio. El magnicidio que provocó la Primera Guerra Mundial. El archiduque y heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Austria, y su esposa Sofía, fueron víctimas de un atentado el 28 de junio de 1914. Gavrilo Princip sería el principal perpetrador, quien formaba parte de un grupo terrorista que tenía relaciones con la sociedad secreta serbia, conocida como la Mano Negra. Todos eran ultranacionalistas, que querían liberar los Balcanes del dominio austrohúngaro para unir a las naciones eslavas del sur en un estado federal liderado por Serbia. Ese día el archiduque y su esposa iban en un auto que formaba parte de una caravana de 4. La seguridad era muy poca y no contaban con escoltas mientras transitaban por calles principales, en las que a ambos lados había personas saludándolos. Lo cierto es que iban tan preocupados que incluso tenían la capota del auto abajo. Estaban totalmente expuestos, y Gavrilo Princip
junto a otros miembros de su grupo, lo aprovecharon. Estaban esperándolos en distintos puntos de la avenida, todos cargados con pistolas y bombas caseras. Ese día atacaron varias veces con bombas, fallando las dos primeras veces, aunque provocando explosiones y heridos. Sin embargo, el archiduque tentó a la suerte y quiso continuar con la agenda de día, apostando a que era imposible un tercer ataque. Pero vaya que lo habría. En este, Príncipe no pudo accionar su bomba, pero decidió arriesgarse con su revólver y aunque tenía todo en contra, logró acercarse para asestar los dos únicos disparos que salieron de su arma. El primero atravesó la puerta del auto y terminó dentro del abdomen de Sofía, cortándole la arteria gástrica. La segunda alcanzó al archiduque en el cuello, destrozándole la yugular. Murieron en cuestión de minutos. Tras conocerse la noticia, el gobierno de Austria-Hungría y con el respaldo de Alemania le dio un ultimátum a Serbia con una serie de condiciones que sabían que no aceptaría. Era una formalidad para lo que vendría, porque lo siguiente fue un ataque austrohúngaro que provocó un efecto dominó e inició la Primera Guerra Mundial. Rusia atacó a Austria, Alemania a Rusia y Francia a Alemania. Y cuando Alemania devolvió el ataque a través de Bélgica, el Imperio Británico también entró en el conflicto. 4 años de guerra y crímenes por toda Europa que cambiarían al continente para siempre. Por un magnicidio, se desencadenó una guerra que apagó la vida de millones. Y el atentado fallido contra Donald Trump no es el único que pudo haber alterado la historia dramáticamente. Y no es que haya una comparación, pero ¿qué tan diferente habría sido el final de la Segunda Guerra Mundial si el coronel Klaus von Stauffenberg hubiera tenido éxito en el atentado contra Hitler? La conocida Operación Valquiria fue un valiente intento de eliminar a Hitler, llevado a cabo por algunos altos mandos alemanes, quienes a través de Klaus lograron colocar una bomba debajo de la mesa en donde se producía una reunión en la que estaba Hitler y otros altos mandos. La bomba estalló, pero la mesa era tan gruesa y fuerte que amortiguó gran parte del daño y Hitler salió casi ileso. Pero ahora más convencido que nunca de que era indestructible y que su destino era conquistar el mundo, por lo que llevó sus esfuerzos de guerra hasta el límite, prolongando la Segunda Guerra Mundial y causando más muertes, dolor y sufrimiento. Otros magnicidios importantes. Uno de los magnicidios más sorprendentes entre adversarios políticos fue el de León Trotsky, un hombre que tenía como única arma la pluma, pero con ella le hacía mucho daño al dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin, quien lo odiaba a muerte. Trotsky escapó del Imperio Soviético y se refugió en México, pero nunca dejó de escribir artículos sobre los perversos y numerosos crímenes que se cometían en su país de origen, por lo que Stalin lo mandó a asesinar empleando un elaborado plan, en el que enviaron a uno de sus agentes de inteligencia hasta México. Primero le cambiaron el nombre, la nacionalidad, y le inventaron una vida para que pudiera infiltrarse y acercarse lo suficiente. El asesino le clavó un cuchillo en la cabeza. El asesinato de Mahatma Gandhi fue otro que causó un gran impacto en la historia. Le quitaron la vida a tiros el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi, India. Su muerte incrementó radicalmente las tensiones religiosas y políticas de la India, desatando olas de violencia. Al otro lado del mundo y 20 años después, Martin Luther King era asesinado el 4 de abril de 1968 en el Lorraine Motel, Memphis, Tennessee, Estados Unidos, desatando disturbios que dejaron 34 muertos, 3.500 heridos y 27.000 detenidos, en su mayoría personas de color. En México, el 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado por las fuerzas carrancistas en Chinameca, tras ser traicionado por el militar Jesús Guajardo. 4 años más tarde, el 20 de julio de 1923, Pancho de Villa fue acribillado por un grupo de 9 hombres cuando circulaba por las calles de la ciudad de Parral. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco, quien fue nombrado presidente de España por el general y dictador Francisco Franco, murió en un atentado que llevó a cabo la organización criminal conocida como la ETA. Una bomba explotó en un automóvil con él adentro. Podríamos durar un buen rato nombrando otros magnicidios importantes en África, Asia, América Latina, Brasil y el resto de Europa, pero volvamos a Estados Unidos, donde las cosas se están calentando rápidamente.
Magnicidios exitosos y fallidos. Cuando se habla de presidentes estadounidenses asesinados, la mayoría de las personas solo recuerda a Abraham Lincoln, 1865, quien recibió un disparo en la cabeza, y a John F. Kennedy, quien fue avaliado en 1963 mientras iba en una caravana. Ocurrió frente a una gran multitud de personas y las imágenes grabadas dieron la vuelta al mundo. Pero hubo otros dos presidentes que fueron asesinados mientras ocupaban el cargo. Antes de Lincoln, fue James Garfield, a quien le dispararon varias veces en una estación de ferrocarril de Washington, D.C., el 2 de julio de 1881, y murió 2 meses después. William McKinley fue asesinado el 6 de septiembre de 1901 durante una de sus apariciones públicas en la Exposición Panamericana de Buffalo, Nueva York. Un anarquista llamado Solzhenitsyn lo asesinó a tiros. De los intentos fallidos hay aún más, tanto a presidentes en función como a candidatos. En 1912, el expresidente Theodore Roosevelt fue alcanzado en el pecho por una bala calibre 38 mientras se encontraba haciendo campaña para recuperar la Casa Blanca. Afortunadamente para él, la mayor parte del impacto de la bala fue absorbido por los objetos que llevaba en el bolsillo del pecho de su chaqueta. Restos de la bala nunca pudieron ser extraídos, pero eso no impidió que Roosevelt continuara dando discursos durante su campaña. En 1933, un pistolero disparó 5 veces contra el automóvil en que se encontraba Franklin D. Roosevelt, quien salió ileso del ataque. Sin embargo, Anton Cermak, el alcalde de Chicago que estaba hablando con él, resultó gravemente herido y terminaría muriendo 19 días después. Robert F. Kennedy, hermano del asesinado presidente John F. Kennedy, también sería asesinado solo 5 años después, en el 68. Y cuando era candidato presidencial, George Wallace era candidato presidencial por el Partido Demócrata. Tuvo que retirarse de la campaña tras sufrir un intento de asesinato en 1972. Y si hubo un presidente con suerte, fue Gerald Ford, quien sobrevivió a 2 intentos de asesinato en septiembre de 1975. Ambos fueron perpetrados por mujeres. El primero se produjo el 5 de septiembre cuando Lynette Fromme, seguidora del líder de la secta de Charles Manson, intentó disparar a Ford mientras caminaba por un parque de Sacramento, California, pero su arma le falló y no disparó. Luego, Sarah Jane Moore, una mujer vinculada a grupos radicales de izquierda, le disparó el 22 de septiembre cuando salía de un hotel en San Francisco. La bala no alcanzó a Ford. Como ven, Estados Unidos tiene una larga historia de ataques a candidatos presidenciales, a presidentes en funciones y a expresidentes, lo que nos trae de vuelta al atentado del expresidente y nuevamente candidato presidencial, Donald Trump. ¿Cómo fue el atentado contra Donald Trump? El atentado contra el expresidente Donald Trump tomó a todos por sorpresa, e inicialmente la mayoría lo tachó de un autoatentado. Muy pocos creyeron que había sido algo realmente serio, uno que pudo escalar a una guerra civil. Rápidamente se produjeron un sinfín de teorías conspirativas, pero con el pasar de las horas y mientras se iba liberando más información, empezaba a quedar claro que el atentado había sido muy real. La duda sobre si las balas fueron letales o no terminó cuando se supo que un bombero había muerto en el sitio y que otros 2 hombres fueron heridos con cierta gravedad. ¿Cómo ocurrió todo? Era un sábado común y corriente en Pensilvania. Se suponía que iba a ser solo otro mitin más de Donald Trump, en el que daría uno de sus acostumbrados discursos y luego se marcharía. No era su primer rodeo, pero sí sería uno que lo marcaría para siempre. Y es que mientras Trump reafirmaba su promesa de que le devolvería su grandeza a Estados Unidos, el joven Matthew Crooks, de tan solo 20 años, subía una escalera para montarse sobre el techo de un edificio ubicado a menos de 150 metros de la tarima del candidato. Sorprendentemente, este edificio, de donde se tenía una línea de tiro clara y directa sobre el expresidente, estaba fuera del perímetro del servicio secreto, lo cual le permitió a Crooks arrastrarse con su rifle tipo AR-15 hasta una posición cómoda para ejecutar su plan. Y lo que sucedería a continuación dejaría una nueva marca en la historia de Estados Unidos. Donald Trump llevaba 6 minutos hablando cuando de repente sintió algo extraño en su oreja, y un instante después, mientras veía la sangre en su mano e intentaba comprender qué había ocurrido, llegó el sonido de la bala que lo rozó y las siguientes 2 que disparó Crooks. Trump se echó al suelo y 5 agentes del servicio secreto se lanzaron sobre él para protegerlo.
Menos de 30 segundos después, un francotirador del servicio secreto avisaba por radio que el tirador había sido neutralizado. Lo que ocurrió después sería épico y quedaría grabado en imágenes para nunca ser olvidado. Un herido Donald Trump se levanta ensangrentado, pero con el puño arriba de forma desafiante. Fue su forma de decir: sigo aquí y no me pienso ir. Nadie puede contra mí. Luego los agentes del servicio secreto lo sacaron del lugar y empezaría el misterio de lo ocurrido. ¿Cómo pudo ocurrir? Lo primero que muchos se preguntarán fue: ¿por qué nadie hizo nada si muchos de los presentes señalaron que había un tirador en el techo antes de que iniciara los disparos? Y es que uno de los testigos le dijo a la BBC: yo y otros más lo vimos trepando como un oso por el techo del edificio. Llevaba un rifle. Podíamos distinguir que era un rifle claramente. Lo señalábamos y le gritábamos a la policía, pero no hacía nada. Parece que ni ellos sabían qué ocurría. Lo cierto es que hay muchos videos de testigos afirmando lo mismo y algunos en los que las personas dicen que hay un tirador, pero nadie hacía nada antes de que empezaran los disparos. Lo más sorprendente de todo es cómo el servicio secreto pudo tener una falla tan grave cuando su único objetivo era proteger a un solo hombre ese día. ¿Cómo pudieron descuidar un edificio tan cerca? ¿Cómo esos mismos francotiradores que respondieron tan rápido y que estaban en una posición más elevada no vieron a un tirador inexperto de 20 años que probablemente se vería fácilmente en un techo blanco? Exdirectores, exmarines, ex-SEALs y una gran cantidad de especialistas aseguran que una falla así es absurda. El exinfante de Marina y veterano de Irak, Rubén Gallego, dijo: nunca debió haber habido una línea de visión clara sobre el expresidente. Mi entrenamiento en la infantería de Marina me enseñó eso. En su defensa, el servicio secreto aseguró que la seguridad de ese edificio y de todos los que estaban fuera del perímetro que establecieron dependía de la policía local. Una respuesta sin sentido que demuestra que el primer error fue ese perímetro. Además, días antes de que ocurriera el mitin, la azotea de ese edificio ya había sido identificada como una vulnerabilidad de seguridad potencial. ¿Qué habría pasado en Estados Unidos si Trump era asesinado? La mayoría de expertos coinciden que Estados Unidos estuvo a milímetros de entrar en una guerra civil, porque el país ya está fracturado. La polarización social y política está en un punto más álgido. Ningún bando quiere dialogar, se miran como enemigos y creen que solo el bando en el que están podrá salvar al país. Así que los grupos radicales probablemente habrían iniciado una ola de ataques armados, provocando revueltas, protestas, arrestos, destrucción de propiedades, paralización económica, pérdidas económicas enormes y más violencia. Algo semejante, pero 10 veces peor que los disturbios que ocurrieron en los años 60. ¿Biden se habría beneficiado? Es difícil decirlo. Se habría enfrentado a la complicada tarea de apagar un poderoso incendio en todo el país, alimentado por la venganza y el resentimiento. ¿Hubo un complot para eliminar a Trump? Es imposible asegurarlo, pero tampoco se puede descartar. Todo sigue siendo muy turbio. Al parecer, los magnicidios han sido parte de todas las sociedades. Han estado desde que el hombre empezó a organizarse en comunidades. Y ahora, cuando las ideas y la polarización son más profundas en la mayoría de los países del mundo, es difícil creer que no habrá más intentos.